algoritmo de manejo, vamos a analizarlo. ¿Qué es qué es esterosis del conducto lumbar? Un estrechamiento. ¿Y cuál es lo normal entonces? Estrechado. Ok. Digamos, ¿cuándo se hace relevante un conducto lumbar estrecho? ¿Cuándo? El conducto en realidad es la forma apropiada de llamarle al canal. Digamos que es lo mismo. Cuando hablamos de lumbar, generalmente no hay participación de la médula porque más bien la hay caudequina. O cuando menos la última porción de la médula, que es el cono medular. ¿Cuándo se vuelve relevante un conducto lumbar estrecho? Pues cuando tiene síntomas. Cuando tiene síntomas, exactamente. Aquí el que marca la pauta son los síntomas nada más. Si no hay síntomas y está así cerradísimo, no hay que hacerle nada porque todo va enfocado en aliviar síntomas. Si no tiene síntomas, pues no hay nada que aliviarle. No tiene problema. Pero generalmente no se van a encontrar eso. Lo que sí se van a encontrar son varios diagnósticos diferenciales que se deben de considerar. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Entonces, vamos, por una estrechez a nivel de la caudequina. Parestesias es una manifestación, ¿qué más? Paresia, sí. Dolor. Prácticamente esas tres son los únicos síntomas que puede haber, pero puede haber un tanto más de síntomas en ocasiones. ¿Dolor en dónde? O sea, lumbalgia y dolor irradiado hacia los miembros pélvicos. Dolor axial puede ser. Dolor axial es propio de la columna. Ahora, esos son los síntomas y las causas. ¿Por qué pudiera estar disminuido el calibre de un conducto lumbar? Genético, sí, genético en casos muy, digamos, poco frecuentes, pero sí. Y genético, ¿por qué específicamente? El lipoma no se consideraría canal o conducto estrecho porque, salvo que tuviera las dos cosas, que estuviera disminuido su calibre y encima tuviera un tumor de esos. Los lipomas causan síntomas porque los mismos lipomas empujan a las raíces, no porque sea un espacio chico. De hecho, puedes tener un gran conducto y un lipoma que abarque un 20% de ese espacio, pero está jalando raíces y los síntomas son por tracción de raíz. ¿Cuál pudiera ser una causa de un conducto lumbar estrecho? La presencia de un disco en ese sitio. Y si recordamos, lo que pasa es que es importante que se entiendan los conceptos anatómicos. Ahorita vamos a pensarlos con un poco de anatomía. Vamos. Por ejemplo, en esas diapositivas nosotros observamos, por ejemplo, en esta imagen de aquí, tenemos una vértebra, ¿qué? Una vértebra lumbar. Y este es el conducto a un nivel, nada más, claro. La causa genética que yo he leído, porque nunca he visto una persona con eso, es un acortamiento del pedículo. Que esta estructura esté demasiado pequeña para tener el arco posterior muy adyacente al cuerpo vertebral. Acortamiento del pedículo sería una congénita y con una asociación genética, vamos. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué supone que hay aquí adentro? Además
de raíces. Las raíces están contenidas, ustedes lo saben, en el saco dural. Y alrededor del saco dural, ¿qué hay en ese conducto? Eso es dentro del saco dural. Y alrededor del saco dural, ¿está el hueso directamente? Hay un poquillo de grasa, sí, grasa epidural, y un plexo, ligamentos. Cuando se pierde altura en los discos, se bajan y se hace una forma de cuña y los ligamentos y huesos empiezan a sufrir cambios tróficos. Entre ellos aumentan su volumen. Hipertrofia del ligamento amarillo, que es una estructura que pasa por ahí, esa es otra causa. Generalmente todo se da de forma simultánea. Aquí no está pintado el amarillo, pero sería lo único que falta en realidad. El ligamento amarillo hipertrófico disminuye ese conducto, perdón, está acostumbrado a decirle canal. Una hernia de disco también. Entonces es lo que uno tiene que ir a buscar al estudio de imagen cuando se sospecha clínicamente, como decía la doctora, de forma correcta. Lo que nos lleva a sospechar en un conducto lumbar es la clínica. Pero hay síntomas, entonces, esto desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista sindromático, es decir, conjunto de signos y síntomas, hay que hacer la consideración de otras patologías que se parecen. Y aquí, las principales es la insuficiencia vascular. ¿Qué necesitaría para orientarse respecto a la cuestión vascular en esos pacientes? ¿Qué les haría de entrada? Es un diagnóstico diferencial, claro. Porque esos pacientes, te pueden decir los dos, que les duelen las piernas después de caminar un rato. Que también puede ser insuficiencia arterial, ¿verdad? ¿Qué le hace a un paciente con insuficiencia arterial? ¿Qué le exploras? Un Doppler sería, está bien, un Doppler es después de la exploración clínica de pulsos, pero está correcto totalmente. Hay que checar esos pulsos de forma subjetiva, y eso es con un ultrasonido Doppler. Los pulsos, el aspecto de las piernas, cuando hay insuficiencia arterial empieza a haber cambios tróficos en la coloración de la piel, en la turgencia, y clínicamente se manifiesta muy parecido, pero hay una diferencia bien interesante. Los pacientes con insuficiencia vascular, lo que les pongas a hacer de actividad les va a doler porque es por isquemia. Si a los dos los pones a caminar, les duele. Curiosamente, si al de la estenosis lumbar lo pones a hacer bicicleta, no le duele tanto las piernas como el otro. De hecho, hay una prueba que sugiere de una bicicleta estática, ponerlo a dar, a ver si tiene síntomas. Puede tener los dos también de forma simultánea, porque generalmente un conducto lumbar estrecho es una patología de pacientes más ancianos o adultos ancianos. Y otra, la neuropatía periférica sería otro diferencial, aunque aquí clínicamente sí se va a parecer muchísimo porque la caudequina ya es sistema nervioso periférico y el problema es en el sistema nervioso periférico. Pero aquí se refieren, digamos, de los forámenes hacia afuera, hacia distal. Los estudios que se recomiendan acá son estudios de velocidades de conducción nerviosa y electromiografía. Cuando sospecha quizá de una patología, a lo mejor más localizada por fuera. Como decíamos que es una patología de viejitos, ocasionalmente, o de adulto ya grande, un diagnóstico diferencial es la artrosis de cadera. Y entonces algunas maniobras para despertar dolor en esa articulación, la articulación sacroiliaca, a través de la presión de ciertos puntos de la articulación propiamente, y eso despierta dolor en pacientes con artrosis. Pacientes que no tienen eso no sienten nada más que los están tocando. Entonces, continuamos. Si no es alta la sospecha de una artrosis, de una radiografía de cadera que está normal, si los síntomas son muy característicos de patología lumbar y los pulsos están normales, entonces se debe
se debería de considerar un conducto lumbar estrecho y la evaluación debería continuar de la siguiente forma. Las radiografías tienen limitaciones, a pesar de que este es un esquema pues, no muy viejo, 4 años, 3 años ha de tener cuando mucho. El autor sugiere radiografías, pero con las radiografías no se puede ver la hipertrofia ligamentaria. Puedes ver datos indirectos, por lo que lo mejor es una resonancia. Yo me iría inmediatamente a una resonancia porque hay que evaluar también los forámenes. Con la radiografía se ve los puros huesos nada más. Ya les decía yo, o ya decíamos, que las causas pueden ser un disco, puede ser ligamentos hipertróficos, y eso no se va a ver aquí. Cuando dice espondilosis benigna, se refiere a cambios degenerativos típicos de un cuerpo vertebral. Ahora, inmediatamente yo estoy totalmente, bueno, la forma en que yo lo haría, salvo que tuviera una situación compleja, un marcapaso, por ejemplo, y que no haya quien cuidárselo en la resonancia, yo le haría una resonancia de forma inmediata, te quitas de broncas. La mielografía es otro estudio que antiguamente se hacía más frecuente porque no había resonancia en todos lados. Me llama la atención que estén esos dos ahí, pero para fines prácticos, el abordaje que se debe de hacer en estos casos es resonancia magnética como estudio de primera línea para estudiar la columna lumbar. Las radiografías funcionan cuando se hacen radiografías dinámicas. ¿Ya les he platicado yo en qué consistían las radiografías dinámicas? Cuando un paciente de estos va a una resonancia, los pacientes están acostados y la columna pues no está recibiendo la carga que suele recibir cuando están de pie. Las radiografías dinámicas sirven para identificar movilización entre un cuerpo y otro cuerpo con cargas normales, es decir, con los pacientes de pie. La radiografía dinámica se hace en flexión, se pone el paciente de pie y se le pide que se flexione completamente así y otra radiografía en extensión. Esas dos proyecciones, en flexo-extensión, te permiten identificar si hay cierta inestabilidad y un cuerpo se desplaza sobre otro. Es una fotografía estática, por supuesto, pero en flexión, y la otra es en extensión. Se llaman dinámicas, no sé por qué les pusieron dinámicas, pero no se toman en movimiento para que no se vaya a malinterpretar eso. Eso no se va a ver nada en realidad. Entonces, si hay síntomas de estenosis lumbar y la clínica lo puede demostrar bien, dolor axial, dolor neuropático, o sea, como calambre o dolor eléctrico hacia los miembros inferiores, bilateral, encima, parestesias y aparte, pérdida de la debilidad y aparte, ¿cómo estarán los reflejos? ¿Cómo estarán los reflejos en esta patología? Y por físicos, claro. Y el tono también disminuido. Con todo ese criterio clínico, se solicita resonancia magnética lumbar y se va a evaluar cuál sería la causa de la estrechez. Ahora, aquí hay, antes de avanzar lo de la resonancia, se puede dar, desde porque los pacientes no llegan siempre con la resonancia, pero se puede iniciar un tratamiento con AINES. Esto generalmente no tiene mucho, muy pocos pacientes se pueden beneficiar, depende del grado de estenosis o qué tan cerrado esté ese conducto, pero se les puede ofrecer. Hay que checar siempre comorbilidades. Ustedes siempre que indiquen un medicamento, fíjense bien que pregunten que no tenga alergias y pregunten si no tiene otra patología y otro medicamento con el que pueda competir su fármaco. Y así déjenlo. Y siempre consideren todos los medicamentos que toma. Así tenga 15 o 20. Esto le puede dar, digamos que la prueba son de 6 semanas. Si en 6 semanas no tiene mejoría, se convierte en un paciente, un posible candidato para cirugía. Vamos a ver entonces un ejemplo ilustrativo de unos pacientitos que hay aquí. No, esto no. De conducto lumbar.
Por ejemplo, primero vamos a ver esta que... ¿Esta quién es? A ver. Vamos a ver esta. Este estudio, esto es una paciente que no está tan mal. Y ahorita vamos a ver una con un verdadero conducto estrecho. Ya les decía yo que para evaluar estas imágenes, siempre cuando sea posible que te den los dos cortes, o sea, hay que ver los dos cortes de forma simultánea. Es como ustedes lo van a ver ahí en el hospital, donde vayan. Ahí le cambian el contraste nada más para que sí vean. Le modifican el zoom a esta. Entonces aquí estamos observando un corte sagital o parasagital sería este. Sagital, sí, lo más seguro es que sí sea sagital. Vemos esto, ¿qué sería? ¿Qué cuerpo vertebral? Por ahí, ¿quién dijo S1? Es S1S. Ahí. Este es S1. Una manera de identificarlo es que generalmente el más grande de todos siempre es el S5 y luego se disminuye mucho su tamaño. Y además la proyección que tiene. El sacro tiene una orientación diferente. Además, esta paciente tiene una orientación del sacro casi horizontal. En fin, aquí está L5 y vemos una amplitud. Más que medirla, observamos las raíces libres, ¿están de acuerdo? Ahí hay una raíz, otra raíz, esto está libre, hasta acá totalmente libre está esto. Las raíces están muy pegadas entre sí, esto no es médula, esto es una caudequina con las raíces pegaditas, pero se ve claramente que tiene un buen espacio acá. Esto que está aquí, que estoy señalando, es líquido cefalorraquídeo. Y estos son, con donde empiezan los procesos espinosos y empiezan a hacerse hacia afuera. Entonces, un ligamento muy delgadito, un ligamento longitudinal posterior, los márgenes del disco son estrechos. No, o sea, aquí no hay ninguna hernia. Ese es un conducto libre totalmente. Y lo podemos seguir en un corte axial. La ventaja es que yo sé que esa imagen de allá es justamente ese nivel. Por eso conviene fusionar los estudios así e irlos viendo. Entonces, es como si estuviéramos viendo la caudequina así, con un ramillete de nervios cortados eh, transversalmente. Y ahí se ve un gran espacio aquí. Entonces, es un ejemplo de un estudio de imagen normal hasta aquí. Aquí están las facetas articulares. Este es el ligamento amarillo, un poco hipertrófico, pero no tiene ninguna implicación en el conducto. El conducto se ve bastante líquido cefalorraquídeo, se ven libres. Aquí están los sitios de salida de las raíces nerviosas. Ahí se cierra un poco. Esta es una hernia de disco chiquita, foraminal. Otra hernia foraminal aquí. Es la misma, pues, pero en diferentes cortes. Otra vez, vamos primero poniendo atención aquí al conducto. Y esto es el foramen de salida. Si nos venimos un poquito parasagitales, sería este de aquí. Este foramen es esto de aquí, un gran espacio. Vamos a ver que los sitios de salida están respetados. Probablemente este sea el filum terminal, pero bueno, ese es otro tema. Entonces así nosotros podemos evaluar bien con un corte axial y con un corte sagital cómo se encuentra, cómo están las dimensiones de ese conducto y la relación que tiene eh, con las raíces nerviosas. Ese es un corte coronal y vemos lo mismo. No es el mejor para verlos, pero ahí están. Sitios de salida, o sea, foramen intervertebral, pedículos, raíces nerviosas, etc. Esta es una paciente con otra patología muy, digamos, iniciando apenas. Ahora vamos a ver un conducto lumbar estrecho de veras, que es esta señora de aquí.
¿Lo ven? Entonces, si lo empezamos a analizar desde acá arriba, sería 5, 4, 3, 2. Aquí tiene un conducto bien amplio, y ahí está su cabo de quina, normal. Seguimos bajando. Y aquí ya empezamos a ver disminución del espacio entre el arco posterior y el cuerpo vertebral, y una hernia de disco chiquita aquí, pero sigue habiendo espacio acá. Si bajamos un poco más, miren, una gran hernia de disco que está empezando a cerrar este conducto. Ahí se ven las raíces todavía, hay hipertrofia ligamentaria, este es el ligamento amarillo. Unos sitios de salida muy pequeños ya, suficientes para causar síntomas. Y si continuamos bajando, tenemos otro nivel peor, que es este. Aquí está cerrado totalmente ese conducto. Y esto, por supuesto, que sería la etiología de los síntomas. Aquí la patología que encontramos serían, esto se llama espondilolistesis. Y es una espondilolistosis realmente incipiente. El problema es que está traccionando el arco completo hacia adelante. Espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre otra. Sería el caso. Entonces podemos decir que este es un conducto lumbar estrecho secundario a una espondilolistesis. Y acá arriba a una hernia de disco. ¿Sí? E hipertrofia ligamentaria. ¿Sí queda claro eso? O sea, el conducto lumbar es como el título y hay que ponerle los apellidos o los subtítulos, como quieran llamarle, para que puedan nombrarlo de forma completa. Esto es una conducto lumbar estrecho secundario a una espondilolistesis L4, L5 y acá arriba conducto lumbar estrecho también secundario a una hernia discal L4, L3. ¿Los dos diagnósticos? Sí, nomás que uno está arriba y el otro está abajo. Y volviendo al algoritmo de manejo, pues nosotros con una imagen de este, pues no necesitamos ninguna placa, ni mucho menos. Tendríamos que tener una dinámica para ver si esa espondilolistesis en flexión aumenta más todavía, porque eso indicaría que esa es una columna inestable. Y hay que ponerle una fijación, además de descomprimirla, claro. Pero bueno, esos son detalles ya quirúrgicos. Entonces, continuando con el algoritmo, cuando se diagnostica una estenosis como esta, el único procedimiento que es a seguir es hacer una descompresión quirúrgica, que consiste solamente en quitar la parte de atrás de ese nivel y ya. O sea, una laminectomía, ir a quitar las láminas. Eso es todo. Con eso es suficiente para liberar un nivel. Solamente hay que ver si hay inestabilidad o no, porque si es así, habría que poner unos tornillos y unas barras para que eso se mantenga en su posición, ya que los elementos del arco posterior son las estructuras que ayudan a la estabilidad y como uno se las va a quitar, lo poquito que tenía de soporte puede dejar en riesgo una columna inestable. Si no está inestable en ese momento de la cirugía, se pueden estabilizar unos meses después. ¿Con esto quedó claro lo del conducto lumbar estrecho? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Y vamos a ver entonces el conducto cervical estrecho, que es muy parecido, solamente que aquí está la médula y en la clínica es diferente. El conducto cervical estrecho, por lo regular, se ve en el contexto de una lesión de disco. Este algoritmo
es un algoritmo de discopatía. A partir de la mielopatía y la reticulopatía, eso se comporta como estenosis foraminales. Les recuerdo que las estenosis foraminales nos referimos a los agujeros de salida de las raíces nerviosas. Solamente que esto es a nivel, a nivel cervical. Y lo mismo aplica con las radiografías dinámicas. Esto es una radiografía dinámica de columna cervical. Es que no las habíamos visto en la otra. Esa es una flexión y es una extensión. Vamos entonces a ver aquí. Bueno, esta es tomografía. Lo mejor es hacer una resonancia. Déjense la resonancia. Aquí está una resonancia. Aquí hay otra paciente con una estenosis, pero de columna cervical, de conducto cervical. Les decía que aquí los agujeritos o los forámenes que se ven implicados son los intervertebrales, que es por donde salen los nervios, y el conducto propiamente. Aquí, el foramen de salida correspondería a este de aquí, lo mismo. Se evalúan mejor en cortes axiales. Aquí hay una pequeña diferencia, una posición no totalmente neutra, por eso se ve asimétrico aquí, pero es por la posición de la cabeza nada más. ¿Lo ven? Un corte arriba ya está libre. Aquí ya está la médula y a nivel cervical alto tenemos mucho espacio para que esa médula esté pues, descansando. Todo esto es el arco posterior. Este es el saco dural, líquido cefalorraquídeo y médula. Cuando hablamos entonces de discopatía, que esta sería una discopatía, una enfermedad del disco, como hablamos que ese disco puede perder soporte de su anillo fibroso o fibrocartilaginoso y colapsarse y a raíz de esto invadir estos forámenes de aquí y eso generaría un padecimiento llamado estenosis foraminal, en este caso a causa del disco o invadir directamente la médula. Aquí hay una hernia de disco incipiente, pequeña, simplemente desplaza ligeramente el aspecto anterior del saco dural, dejándole mucho espacio a la médula. Aquí, pues realmente sería un hallazgo radiológico nada más. A ver. Y regresando a esto, entonces la enfermedad de disco te puede causar estas tres: o dolor axial cervical, radiculopatía, porque al comprimir la raíz en su foramen causa síntomas, o mielopatía, que esta es, digamos, desde el punto de vista clínico, la más relevante, porque depende de dónde esté la lesión, te puede causar cuadriparesia o paraparesia, que son síntomas muy incapacitantes. Si ustedes se fijan, si existe mielopatía, todavía existe si existe radiculopatía y dolor axial, se puede ofrecer tratamiento conservador. Cuando existe mielopatía, por lo que se ha visto de cómo progresa una mielopatía, se recomienda desde el principio darle tratamiento quirúrgico para liberar la médula, porque con el tiempo sufre un proceso degenerativo en donde se deteriora con pocas probabilidades de recuperarse. ¿Cómo se detectaría una mielopatía entonces? ¿Cuáles serán los síntomas? A ver, doctora, ¿cuál sería la clínica de una mielopatía? Una mielopatía cervical. Pues puede presentar signos radiculares. Mielopatía. La mielopatía.
Eso sería un síntoma, ¿verdad? Depende del grado de invasión a la médula. ¿Qué otro síntoma? De síntomas, a grandes rasgos, sí, debilidad, o sea, síntomas de origen motriz, o sea, debilidad, cuadriparesia, ¿no? Lo dijimos. Debilidad, ¿qué más? ¿Qué otro síntoma? ¿Qué tipo de síntoma? Dolor. ¿Dolor? ¿Qué tipo de dolor? Cefalea, rarísimo, está documentado, sí, con hernias muy altas. Sensitivas, o sea, motoras, sensitivas, espasticidad sería una motora ya muy avanzada. Sensitivas motoras, básicamente, ¿no? No les mencioné, pues, se me pasó, pero depende, por ejemplo, en el conducto lumbar estrecho, si está muy alto, por decirlo, que sea L1 y está comprometido el cono, puede tener incontinencia urinaria e incontinencia fecal. También impotencia sexual puede tener esos pacientes. También con un conducto estrecho más bajo, pueden tener lo mismo porque pasan sus raíces. De esas funciones, tenía que ser así, un conducto terrible. Y lo mismo a niveles más altos. La espasticidad es una manifestación característica de la mielopatía o de la neurona motora superior, porque también te la puede dar un infarto de corteza cerebral. Entonces, mielopatía como síntoma motriz, parece en realidad, y conforme progresa, se convierte ya en una espasticidad, pudiera ser, depende del grado. Reflejos aumentados o disminuidos. Reflejos aumentados, sí. Hiperreflexia, paresia, espasticidad, por último. Depende del nivel cuadri o paraparesia. ¿A partir de qué nivel deja de ser una cuadriparesia para convertirse en una paraparesia? Un poquito más abajo, un poquito más abajo. T8 como nivel medular. Perdón, T o C8. C8. T8 como nivel medular porque el plexo llega hasta T1. Del plexo braquial para abajo va a ser paraparesia, porque quedó libre el plexo o los niveles de las extremidades superiores. Y de ahí para arriba puede involucrar los brazos también, cuando incluye T1 hacia arriba. Esa es, digamos, como la división para poder uno identificar en dónde están esos síntomas. Característicamente causa dificultad respiratoria las hernias torácicas, como comentario. Finalmente tenemos una lesión o que disminuye el foramen de salida, dando síntomas radiculares del plexo braquial o del plexo cervical, si es muy alto, como dolor axial local. Y una mielopatía, si ese disco o lo que sea que esté disminuyendo la luz de ese conducto, eh, contacta la médula. Clínicamente podemos decir si tiene radiculopatía, mielopatía o las dos asociado a dolor. Si es una mielopatía, el tratamiento es descomprimir la médula. Si es una radiculopatía, el tratamiento puede ser farmacológico, depende de la respuesta, o directamente ir a descomprimir los forámenes de salida. El estudio ideal es una resonancia magnética. Es fácil, todo lo que sea de columna es resonancia y se quitan de broncas, porque hay que ver la médula y raíces y demás, y eso no se ven en tomografía. En este caso, tenemos una señora con un conducto cervical estrecho y lo podemos rastrear por aquí. Miren, por ejemplo, aquí podemos observar la médula libre en este espacio de líquido cefalorraquídeo, y si avanzamos un corte más, ya desaparece por las siguientes causas. ¿Qué causas creen ustedes que tiene aquí este conducto cervical estrecho?
¿Mande? Tiene una hernia de disco. ¿Qué más tiene? Una hernia de disco importante. ¿Qué más le ve ahí medio llamativo? Tiene una hernia de disco aquí y tiene hipertrofia ligamentaria acá atrás. La posición normal de la columna, que esa sí la tiene, es una lordosis. A veces se puede rectificar un poco y tener compresión expensas de los elementos anteriores nada más. Y eso no serviría a descomprimirla por atrás por la posición que agarra. Más como comentario, pues. Entonces ya les recuerdo, siempre pónganle nombre y apellido así de forma muy detallada a los causantes del estenosis, tanto del conducto como de los forámenes. Y aquí está, por ejemplo, otra. Aquí no se ve ligeramente el sitio de salida. No tiene tanto problema ese nivel. Pero arriba está obliterado también. Es un fenómeno, es la consecuencia. ¿Como de compensación? Entre comillas, aberrante totalmente. Es cuando estos amigos perdieron altura. Cuando estos discos pierden altura, se pierde el equilibrio. Biomecánicamente, la columna se divide en tres columnas. Una columna anterior, una media y una columna posterior. Así, grandes rasgos. Cuando hay pérdida de altura entre una columna y otra, aparece una posición diferente entre una vértebra y otra y se angula hacia adelante. Eso hace que los demás tejidos empiecen a tratar de manejar la cuestión de resistencias y presiones desde el punto de vista biomecánico y por eso se hipertrofian o crecen, porque ellos perciben mayor resistencia en sus estructuras porque alguien ya perdió la resistencia en otro sitio y así es como empiezan los problemas degenerativos por pérdida de altura del disco. Ese es, digamos, el primer paso para que empiece la cascada de todos los demás cambios morfológicos. De nada. Entonces, ¿queda claro hasta ahora? Sí, ya son expertas en conducto lumbar. Sí. Sí, como que la paciente tenía que tratar porque tenía más complicaciones. Tiende a degenerarse. La historia natural es un concepto en donde tú a una enfermedad no le haces nada. Por ejemplo, la historia natural del covidio, en muy pocos pacientes pues no les pasa nada, ¿no? Tú sabes que un porcentaje ni siquiera se enteraron que estaban enfermos o sanos. Entonces, la historia natural de 100 personas sin tratamiento, a 10 no les va mal, pero al resto sí. La historia natural de la mielopatía es por frecuencia, hay estudios que dicen que de 100 de 100 se van a deteriorar con el paso del tiempo. Otros dicen que 90 de 100 se van a deteriorar, o sea que hay un porcentaje chiquitito que puede verse, digamos, indiferentes al tratamiento. Pero como es tan pequeño, y porque las implicaciones funcionales son muy catastróficas y dejas evolucionar una médula lastimada, las recomendaciones en cuanto se identifica, considerar descomprimirla, porque su historia natural generalmente es mala, pero un porcentaje pequeño se puede beneficiar. Bueno, ¿no hay dudas? Nada. Un poco así. ¿Qué es? ¿Cómo identificar una radiculopatía de una mielopatía? Con los síntomas. Por ejemplo, una radiculopatía nada más sería como... Sí, no puede ser muy bien. Una radiculopatía es como nada más un dolor de... Lo que pasa es que en los dos escenarios puede aparecer dolor. Más que un dolor es axial. Axial se refiere así del eje totalmente. Y eso suele ser en las mielopatías. Suele ser. Cuando tienes dolor radicular, todo el territorio de ese nervio
del que esté comprometido, todo de ahí, del territorio, de ese sitio hacia distal, se comporta como si toda la extremidad estuviera enferma. Porque ahí está comprimiendo el nervio central. Sí, y los nervios, por ejemplo, si tienes compresión de un nervio aquí, los síntomas son de aquí hacia distal. Si la compresión del nervio es de aquí hacia atrás. Y si la compresión es de acá, tienes todo el brazo con síntomas. Y si fuera una mielopatía, por ejemplo, exclusivamente mielopatía, no tuvieras parestesias de las extremidades, pero no dolor. Generalmente. Igual hay que hacer el estudio de imagen porque no pueden venir las dos. La esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, es una patología que te da síntomas motores, nada más, pero mixtos. Puede dar hiperreflexia de forma simultánea. Es la única, pues es súper raro eso, pero La esclerosis. lateral amiotrófica. Y no es ninguna lesión estructural, es una lesión degenerativa ahí de las astas anteriores. Esa es la que tenía Stephen Hawking. Sí. Ok, ¿alguna duda o comentario más? ¿No? Entonces tómense su descanso. Nos vemos aquí a las 8:15. 8:15.
De hecho, pero voy a así. Porque me dicen que tengo que si no para revisar. Creo que sí va a haber el de tórax, ¿sí? Pero aquí está. Ok, vamos a continuar con la clase. Porque se supone que el nivel nos tocaba a nosotros. Digo, el nivel nos tocaba a nosotros. Ahorita continúan con el diálogo, por favor. Doc, no se preocupe. Vamos a continuar con hernia discal. Ya más o menos con lo que hemos visto, hemos estado platicando en qué consiste las causas para que un conducto se reduzca su diámetro y de esta manera contactar con una raíz o contactar directamente con el saco dural y con lo que pueda contener en él. Entre ellos, si es a nivel lumbar, caudequina, si es a nivel de L1 hacia arriba, médula propiamente. Cuando hablamos de la hernia discal, nos referimos específicamente a que el margen o los límites de ese disco fueron rebasados por él mismo. Es decir, en esta imagen observamos un disco. Aquí, este es un corte justamente, a ver, los voy a poner en sagital para que lo alcancen a apreciar, con este que está un poquito más notorio. Por ejemplo, justo a este nivel estamos viendo la plataforma o la placa terminal de la vértebra, que sería este borde de aquí. Este borde va a contactar directamente con el disco. Entonces, teóricamente los discos deben de respetar este margen. Y si tiene una hernia hacia acá afuera, no hay tanto problema, ni una hernia anterior menos. Nunca se va a dar cuenta nadie y este sí la tiene, de hecho, aquí está muy marcada. Este tiene una hernia anterior, pero como no contacta ninguna estructura de relevancia, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando hay una hernia central, una hernia paracentral que puede contactar raíces o a través, por supuesto, del saco dural. Una hernia foraminal en donde se estrecha totalmente, o hace una estenosis del foramen de salida del nervio, del foramen intervertebral, o una hernia extraforaminal que sería después del foramen hasta acá, pero con repercusión clínica. Es decir, porque a pesar de que está más allá del foramen, alcanza a contactar el nervio y a dar síntomas. Entonces, hernia del disco, por su localización desde el punto de vista coronal o axial, como lo quieran ver, porque también se puede apreciar en el coronal, vamos a verlo aquí. Digamos que, ok, por ejemplo, aquí, ahí, ese es un disco totalmente, y está herniado. Y es vamos a ver, si fuese, por ejemplo, justo aquí, sería una hernia central, aquí, para central, aquí, en este pedazo pequeño, hay un sitio en donde, digamos que se junta el cuerpo vertebral, el pedículo y el arco. Ese sitio se llama receso lateral, hernia central, hernia paracentral, hernia del receso lateral, y luego más lateral sigue ya el foramen, que sería central, paracentral, del receso justo en esta esquina, y luego foramen intervertebral o hernia foraminal, transforaminal, y hernia extraforaminal. Lo importante aquí es, si ustedes tienen un paciente sano, lo exploran normal y le hacen un estudio de imagen por alguna otra circunstancia y encuentran hernias, como en esta paciente, una columna así con un tanto de escoliosis, con una morfología alterada de cuerpos, de disco y demás, pero no tiene nada de implicado su sistema nervioso, salvo que no es una escoliosis muy marcada, por supuesto. No tiene indicación de dársele nada, que son hallazgos radiológicos. Es importante conocer eso porque a veces, tengo excepción de esto de aquí, que yo sé que la paciente sí tenía síntomas, por eso le mandamos a hacer el estudio, pero si tuviera, digamos, esto de aquí tiene una hernia de disco, otra hernia, tenemos disminución del calibre aquí del canal, aquí también,
Si esta paciente, en otras palabras, está sintomática, a pesar de estar viendo esto, no se les hace nada, ni siquiera una pastillita, nada. Eso es importante que lo sepan, porque los radiólogos luego pueden asustar, desde el punto de vista radiológico, esto puede tener una lista como de 10 diagnósticos, y no se les hace nada a esos pacientes. Ustedes deben de recordar que la patología de columna, así como mucha de cráneo, se necesita de correlación clínica, aunque hay estudios de imágenes que sugieran un proceso degenerativo muy importante. Eso, en la mayoría de los escenarios, siempre existen sus excepciones, en donde uno puede hacer una intervención apropiada para evitar que progrese una enfermedad hasta manifestarse, pero por lo general, la radiología de la columna degenerativa debe de tomarse con mucha discreción para no andar asustando a los pacientes y mucho menos andarlos sometiendo a procedimientos o consumo de medicamentos de forma innecesaria. Entonces, volviendo al tema que estamos revisando, que es hernia de disco, la hernia de disco a nivel lumbar puede causar radiculopatía o compresión de la caudequina. A nivel torácico, lo mismo, radiculopatía, pero es raro distinguir una radiculopatía ahí porque no hay plexo, no está ni el plexo cervical, ni el braquial, ni el lumbosacro. Puede ser simplemente una mielopatía por compresión a nivel cervical. La hernia de disco puede causar entonces radiculopatía y mielopatía también, y además dolor axial en las tres columnas, lumbar, torácica y cervical. Cuando hablamos de radiculopatía lumbar, nos referimos a un síndrome caracterizado por pérdida de fuerza, o disminución de fuerza, disminución de sensibilidad y presencia de dolor. Aquí lo que ponen como signos o banderas rojas se refiere a que sea una patología maligna, entre ellos un proceso infeccioso o un proceso oncológico y demás. Si no es así, seguramente es una hernia de disco o alguna situación de columna degenerativa que no hay mucho que hacerle. Por cierto, la manera de ver la columna degenerativa es una manera paliativa porque hay enfermedades que se pueden resolver, como las infecciones, cuando les dan antibióticos se resuelven. El tumor, si es benigno, lo quita, lo resuelve. El aneurisma, si lo clipa, lo resuelve. Pero la enfermedad degenerativa, esa no la resuelve. Esa puede ayudar a que no perjudique tanto a un paciente, porque el proceso degenerativo es no se detiene con cirugía ni con medicamentos, ese continúa. No ayuda con los tratamientos a que no sean tan floridos los síntomas. Bueno, y volvemos al gold standard terapéutico de la patología de columna, radiculopatía y demás, con antiinflamatorios no esteroideos. Obviamente, si la compresión radicular es por la presencia de un tumor, pues hay que ir a tratar el tumor. El estándar que utilizan es de 6 semanas. Si en 6 semanas no hay mejora, se tiene que progresar con el tratamiento. Para entonces, aquí por ejemplo, hay, no es que haya una discrepancia propiamente, pero siempre que se evalúe un paciente se debe de evaluar con anatomía, bueno, principalmente con la clínica y con la anatomía, con las dos. Yo no me esperaría 6 semanas para hacer una resonancia. Uno se lo indica para hacer una evaluación completa. Así viene en este algoritmo, pero háganme caso a mí por lo pronto. Entonces, si esto es así, de que hay una radiculopatía, por ejemplo, que el paciente tiene lumbalgia asociada a disminución de fuerza en la extremidad inferior derecha y además tiene parestesias desde el glúteo, muslo, pantorrilla hasta el dedo gordo del pie, eso es característico de una radiculopatía lumbar. Y obtenemos un estudio de imagen y tenemos exactamente una hernia paracentral con involucro L4, L5. Bueno, tiene dolor, pero más importante que el dolor, tiene un nervio que está sufriendo una compresión. Se tiene que ir a aliviar ese nervio, si no puede generar dolor crónico, y el dolor crónico es más difícil de manejar todavía. Finalmente, toda la repercusión que tiene la columna degenerativa, o eso, porque se deforma o porque comprime estructuras neurales. Así que los tratamientos van dirigidos a eso.
Si tiene compresión de médula, descomprimir. Si tiene compresión de raíz, descomprimir o liberar también. Más o menos queda el concepto hasta ahora, porque queda bien el concepto. ¿Sí? Así es como uno debe de ir viendo la patología esta, correlacionando clínica con estudios de imagen. Finalmente tenemos otra entidad que se llama espondilolistesis. La espondilolistesis es espóndilo es vértebra. Y listesis es movimiento o desplazamiento. Entonces, estamos hablando del desplazamiento de una vértebra. Nos vamos directamente a evaluar las de alto grado, porque aquí igualmente vamos a entender cuáles son las de bajo grado. Este es un tema complejo. Las espondilolistesis de alto grado es una vértebra que se ha desplazado más de la mitad de la vértebra que tiene por encima. Y cuando se ha desplazado más de la mitad, puede ser que esté fija y lo único que hay que hacer es fijarla ya como está o ver la posibilidad de reducir esa luxación y fijarla. Vamos a ver entonces cuál es la parte práctica de esto. Y nos vamos primero a esta imagen. Estos son los grados de la espondilolistesis. Grado 1 quiere decir un desplazamiento menor a 25%. Uno utiliza el margen posterior del cuerpo vertebral y lo compara con el de la vértebra subyacente. Y si esto está hasta aquí, una espondilolistesis grado 1 es menor de 25%. Grado 2, menor de 50%. Las grado 1 y las grado 2 son susceptibles de tratarse con rehabilitación. O tienes que meter tornillos aquí, salvo que se identifiquen algunas circunstancias especiales. Cuando es espondilolistesis degenerativa no. Cuando es espondilolistesis por fractura de la pars articularis, que es una estructura que está en el arco posterior, y esta fractura hace que se desplace el resto del cuerpo hacia abajo, ahí es otro tema, que se llama espondilolistesis ísmica, pero no la vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver la degenerativa. Pero el concepto es el mismo, desplazamiento de una vértebra sobre una que queda en su sitio nativo. Y este es el punto de vista axial para identificar que es un grado 1, 2, 3 y 4. 3 de 50 a 75%, de grado 4, 75% en adelante. ¿Cuáles son las causas? Son estas de acá. Malformaciones congénitas, ítmica, esta es la que les decía yo que es por fatiga de la pars articular y se puede fracturar y curar, y cuando esto se hace muchas veces, hace una fractura con una corrección anómala y finalmente persiste desplazándose. La degenerativa es en donde se aplica el criterio del porcentaje de menor a 50, tratamiento conservador. La traumática sería como una ísmica en realidad. La patológica es cuando existe un padecimiento como un tumor infiltrativo, y una iatrogénica o posoperatoria fue alguien que se le hizo una laminectomía con una columna que está bien estable, o le hizo una laminectomía y por mala suerte, a pesar de que se le haya respetado la pars articularis, o sea, donde articula un arco posterior con otro arco posterior, se vean lastimados. Finalmente, si ustedes detectan un padecimiento de estos, hay que investigar este tipo de causas y si corresponde a una degenerativa y es menor el 50% del criterio, que esa es la más frecuente, el criterio sería rehabilitación. Y esta es una imagen. ¿Qué grado sería esta? ¿Y a qué nivel? ¿Cómo le llamarías? ¿Mande? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Acuérdense que el sacro está fusionado. Ah, sí. L5, S1, ¿verdad? Entonces, Creo que sería de 50, ¿no? Ya sería un grado 2. más de 50 sería un grado 3 ya, ¿verdad? 25 a 50 sería un grado 2. Está como, a mí me parece que sería un poquito más de 50. Pudiéramos decir que es grado 3. Fíjense bien, esta es la resonancia, esta es la radiografía transoperatoria. No sé si es transoperatorio o no, pues, pero aquí ven un desplazamiento terrible, ¿no? Y lo mismo que acá. Nomás que este paciente, al momento que uno pone los tornillos, mete como un instrumento para traccionarlos y puede corregir la listesis. A veces se puede corregir y en este caso se la corrigieron. Fíjense cómo pudieron otra vez acomodar esta, o pudieron casi alinearla, la dejaron como en un 25%, lo cual ya fue una ganancia importante, y la dejaron fija. Esta, pues, digamos que es el tratamiento quirúrgico cuando se puede corregir una listesis. ¿Queda claro con el concepto de la listesis? ¿Ya no hay dudas? ¿Cuál dijo que es la Es por porcentajes, mira. Fíjate bien. La manera en que lo vas a cuantificar es con el margen posterior del cuerpo vertebral. Comparas qué tanto se ha desplazado con el que está fijo, o sea, el de abajo, que es el sacro, y si es hasta aquí, más o menos es en cuartos. Sería 25%, 50%, 75%, y así lo llamas, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, respecto al porcentaje de desplazamiento. Pero dijo que la de grado 2 todavía. Puede ser susceptible de tratarse con rehabilitación si es degenerativa. Si esto es por una fractura de alguien que se cayó de una montaña, eso ya es otro tema. Espondilolistesis grado menor a grado 2 degenerativa, cuando se ha descartado el resto de cosas, se puede tratar de forma conservadora y ver la respuesta. Estamos viendo solamente la degenerativa. Hay traumática, hay oncológica, hay un tumor infiltrativo ahí y demás. ¿Listo? ¿Sí? ¿Están preparadas para su examen? Pues todos, ¿por qué me dicen que ya? Bueno, vamos, ya con esto terminamos los temas de columna, sí. Y, Tengo una pregunta, pero sobre lo de los casos. sí. ¿Vamos a empezar a presentar desde el martes o sería hasta No, noviembre. Ya no vamos a ¿El 7? hacer clases. 4. A ver, jueves. Pues son una- Esta fue nuestra última clase. Sí, gracias a Dios. O sea, digo porque los veo uno crecer. Mira, el 1 de noviembre, aquí me dicen que tienen clase, pero ustedes, no, ustedes tienen clase, mentira, ustedes tienen clase hasta el jueves, sí, hasta el jueves 4. Sí, el otro grupo, el de las 11, es el que tiene clase el 1 de noviembre. Ustedes ustedes empiezan el 4. Oye, nada más que ya les encargo su lista, porfas. No, es Si ya no hay dudas, comentarios, ya me voy a desconectar, compañeritos. Chao.